mucho más que Atlético Nacional, y ahí vemos todo lo sucedido. El taco y hermoso, hermosa asistencia. ¿Quién podía aparecer? A ver. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol y sudamericano, americano, de todo el continente. Una vez más, un día más aquí en el canal, pero no solo hablando del mundial. Ustedes sabrán que sí, el mundial es la prioridad primera. Sí, lo más grande que hay en este momento, porque claramente es la mayor competencia que puede haber en el mundo del fútbol, pero no descuidamos lo que vaya a pasar alrededor del mundo también en estas épocas. Hablamos de la Adidas Cup U16, es decir, Under 16 o Sub-16 para poder aclarárselos, donde es organizada por Flamengo y que claramente hay dos grupos que están disputando esta gran copa. La mayoría de aquellos sudamericanos y también de todo el continente, pero hacemos foco en Independiente del Valle nuevamente. Y con Kendry Páez, su gran figura, su gran joyita, ahí dándolo todo, siendo uno de los protagonistas del equipo, sin desmerecer al resto, simplemente obviamente por público conocimiento. Y hoy vamos a estar analizando su partido. Ya han caído 4-3 frente a Atlético Mineiro, comparten el grupo también con Atlético Nacional y Sao Paulo. Hoy vamos a estar hablando, analizando, reaccionando un poco, resumiendo lo que ha pasado con Independiente del Valle y su cruce frente a Atlético Nacional. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse al canal acá abajo, botón rojo para suscribirse, también tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos, y vayamos a ver lo que ha pasado entre Independiente del Valle y Atlético Nacional en la Adidas Cup Sub-16. Bien, otro gran video de Tricolores Ecuador o Tricolores EC en este caso, que nos trae siempre los mejores contenidos donde hemos seguido la Generations Cup. Y obviamente ahí tenemos los resultados del primer grupo, de la primera fecha, mejor dicho, Flamengo a Arsenal ganándole, y claramente el resto de los resultados que estaban ahí pasando. Aquí la segunda fecha y donde estamos ahora parados con Independiente del Valle y Atlético Nacional, ambos derrotados en la primera fecha, en la primera rodada, y aquí tenemos el arranque del partido para los ecuatorianos, que arrancaban bien, arrancaban movedizos y con penal incluido, con penal, desequilibrando por izquierda, totalmente justo. Yo creo que es claro desde acá, imagínate, así que me pareció claro, me pareció justo, ahí lo veíamos desbordando. Al jugador de Independiente lo cruzan feo, lo cruzan fuerte, bien arriba, y termina marcando penal el árbitro para esta segunda fecha de la Adidas Cup organizada por Flamengo, donde aparentemente no había agarrado la pelota Kendry Páez. Y claro que sí, el arquero atajaba. No terminaba adentro, no terminaba en gol. Independiente del Valle desperdiciaba una de sus jugadas más claras hasta el momento, más allá de que tenía predominancia en el partido, llegaba, era protagonista. Ayer también tuvo un gran encuentro, más allá de haber quedado derrotado frente a Atlético Mineiro. Y aquí lo tenemos nuevamente, todas jugadas una tras de la otra, pac, 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 pac. Y sin embargo el arquero de Atlético Nacional, que se convertía en figura porque era el máximo causante de que Independiente no pudiese marcar, siguiera en cero el encuentro. Atlético Nacional se veía superado, se veía por momentos dominado por Independiente del Valle, que juega, que muestra su ideología de juego desde muy chica o muy temprana edad, mejor. Y aquí nuevamente otro gran, y ahora sí, no podía faltar más. ¿Por qué? Porque ya el arquero estaba vencido, y ahora sí, el 1-0 para Independiente del Valle, el 1-0 para los ecuatorianos. Tanto llegar, centro al medio, ya el arquero no podía hacer nada. El arquero de Atlético Nacional totalmente vencido, que había respondido muy bien en las anteriores, e Independiente del Valle con el 1-0, marcando tendencia, jugando mejor, proponiendo un juego muy pero muy creíble, como lo hace en todas sus categorías, y siguiendo, ¿no? Yendo por más, no quedándose totalmente conforme con el resultado. Y acá el palo, si no es el arquero, es el palo. Este partido podría sumar bastantes goles por el penal, por muchas salvadas del arquero, por el palo también incluido.
alguna que otro desperdicio de Independiente del Valle también a la hora de poder definir, que va a tener que trabajar en ello, ¿no? En las que pudo haber malogrado. Y acá nuevamente, otra vez el arquero de Atlético Nacional siendo figura y protagonista del partido, porque Independiente del Valle iba y llegaba. Ahí vemos algunas instrucciones del cuerpo técnico tratando de mejorar esta situación, ¿no? De poder ampliar la diferencia, porque Independiente del Valle en juego era mucho más que Atlético Nacional. Y ahí vemos todo lo sucedido. El taco y hermosa asistencia. ¿Quién podía aparecer? A ver, ¿quién puede tirar semejante taco, semejante magia, semejante calidad en un campo de juego? Muy bien. Muy bien, Independiente del Valle demostrando todo esto. Independiente del Valle demostrando que es superior, demostrando que es más que su rival. Y nuevamente un segundo gol marcado con gran calidad, un taquito en el medio para una sutil asistencia. Y acá ya totalmente descompensado lo sucedido con Atlético Nacional y el 3-0. Se pudo desbloquear ya Atlético Nacional un poco más jugado en ataque, un poco más desprolijo en defensa, y terminó por llegar el tercer gol, el 3-0 para Independiente del Valle, que iba a ser final, que iba a ser una goleada limpia y linda para los ecuatorianos para poder sumar 3 unidades y acomodarse en este grupo con 3 puntos, tratando de pelear con Sao Paulo y Atlético Mineiro, que fueron quienes ganaron en la primera fecha y que ahora se enfrentan entre sí, así que alguno podría llegar a dejar algún punto en el camino. Después veremos cómo termina siendo el sistema de clasificación, pero bien por Independiente del Valle, que pudo reponerse de ese 4-3 frente a Atlético Mineiro, y hoy ganando 3-0 frente a Atlético Nacional, un rival que pudo superar y claramente, ampliamente también, con mayoría de goles, y sigue por buen camino. Buenas las formativas de Independiente del Valle, queda demostrado, no es que nosotros las agrandamos, simplemente tienen una gran idea de juego, tienen grandes jugadores y lo llevan a cabo desde muy temprana edad hasta poder culminar en la primera división y, por qué no, en la selección de Ecuador. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal si les gustó, y si quieren seguir también de cerca estos talentos, esta Adidas Cup de Sub-16, se pueden suscribir acá abajo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Dejan ese enorme like, dedito para arriba si les gustó. También pueden comentar acá abajo qué les pareció, cómo lo vieron en Independiente del Valle, si quieren más partidos, si quieren los de los ecuatorianos, quieren que sigamos. Todo lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau.